El 7 de marzo de 2019 se produjo uno de los mayores avances de la humanidad, el primer asentamiento de seres humanos pisó Marte. Un proyecto que se había estado gestando durante 20 años finalmente se hizo realidad. Y sin embargo, hasta el día de hoy, nadie parece recordar que eso haya sucedido alguna vez. 7 personas dieron su vida para aterrizar en Marte, el primer paso para colonizar otro planeta, y como suele ocurrir con este tipo de acontecimientos, el evento fue retransmitido a todo el mundo. Millones de personas estaban pendientes de la Wright Hercules 9 cuando aterrizó en el planeta rojo. Mi familia no fue una excepción y nos reunimos con entusiasmo para ver cómo se desarrollaba una parte de la historia. ¡Wow! Esto parece Arizona, dijo Jackson mientras daba su primer paso en la superficie de Marte. Genial, ¿quién demonios dejó que Jackson fuera el que hablara? Primeras palabras en Marte, realmente inspiradoras, dijo Cameron con sarcasmo. Las imágenes eran alucinantes, el hecho de que pudiéramos ver a gente caminar en Marte, en vivo, a 30 millones de millas de distancia, fue otro testimonio de nosotros mismos, del hecho de que podíamos hacer cualquier cosa. Por supuesto, hay un retraso cuando se transmite desde otro planeta, la señal tarda aproximadamente 10 minutos en llegar desde Marte, según la época del año. Así que decir en directo puede ser una exageración, pero aún así la sensación fue realmente magnífica. La tripulación bromeaba mientras daba su primer paseo por la superficie, intentando disimular su mezcla de nerviosismo y asombro ante las vistas. Todos habíamos visto fotografías de Marte antes, pero presenciar a alguien caminando por allí, mostrándonos el entorno desde su punto de vista, era algo completamente diferente. Muy bien, recuerden, no somos turistas, así que tratemos de parecer profesionales, al menos mientras estemos en televisión, dijo Gordon, el líder asignado. Cada uno de ellos tenía una cámara montada en su casco, y como nosotros, los espectadores, recibíamos todas las transmisiones diferentes, podíamos cambiar la vista libremente cuando lo necesitábamos. Nunca había visto a mi padre tan entusiasmado por algo. Acababa de cumplir 60 años y hasta él actuaba como si fuera un niño otra vez, simplemente viendo el alunizaje por primera vez, como lo hizo hace tantos años. Pasaron un par de semanas y cada momento de la jornada de los astronautas se transmitió en directo y se pudo acceder a él fácilmente en línea. Según el contador de visitas, al menos 1 millón de personas los vieron cada día. Había cortes en la señal de vez en cuando, unas cuantas horas sin señal y, por supuesto, también dormían al final de cada día marciano, también conocido como sol. Seguí observándolos durante 1 hora más o menos después de llegar a casa por la noche. Me sentía bien de vivir en una época de tantos avances científicos y una parte de mí soñaba con que algún día yo mismo podría poner un pie en Marte. El tiempo pasó volando y el 9 de abril, después de aproximadamente un mes en Marte, me senté con mi papá y vimos la transmisión de otra caminata espacial. Estaban recolectando muestras y verificando los cimientos para futuros asentamientos, nada demasiado emocionante, pero absolutamente valió la pena nuestro tiempo. Gordon era generalmente el que lideraba el equipo, y aunque tendía a elegir a Cameron y Jackson, esta vez incluyó también a Anderson, un tipo más tranquilo en el que casi ni me había fijado antes. La tripulación había aterrizado en el borde de Valles Marineris, un valle aproximadamente 3 veces el tamaño del Gran Cañón, y mucho más profundo. En cierto modo, me había encariñado con la tripulación, viéndola casi todos los días durante un mes. Jackson era, con diferencia, mi favorito y, a juzgar por su actitud, resultaba difícil pensar en él como un astronauta profesional. Siempre estaba haciendo tonterías y bromeando sobre las cosas más tontas. Gordon, por otra parte, encajaba perfectamente en su papel de líder, estricto, maduro, pero sobre todo, solidario. El resto de la tripulación, compuesta por 7 miembros, eran unos frikis comunes y corrientes, a excepción de Anderson, que era más bien un gigante. Todos habían sido elegidos a la perfección para su parte de la misión, pero, por alguna razón, no resultaban demasiado interesantes de ver. Cameron, la única mujer de la tripulación, era la más inteligente del grupo y era responsable de la mayor parte del mantenimiento de la estación. Durante su expedición, seguimos principalmente el canal de Jackson, y solo cambiamos a otros canales mientras él estaba ocupado recogiendo rocas. Bueno, esto sí que es algo extraordinario, dijo Jackson mientras contemplaban el valle. ¿Sí todavía crees que se parece a Arizona, idiota? Para mí parecía un par de chicos de secundaria coqueteando,
pero fue extrañamente entrañable ver lo normal que podía ser la vida en un planeta diferente. Era un sol particularmente oscuro en Marte y el sol estaba a punto de descender tras el horizonte, lo que significaba que la tripulación tenía que regresar a su puesto. La puesta de sol en Marte era muy diferente de la romántica escena que vemos en la Tierra, azul y fría. Era más inquietante que hermosa, y me invadió una sensación de pavor. Creo que prefiero los atardeceres de la Tierra, dijo Jackson. Sí, pasará un tiempo hasta que volvamos a ver uno de esos. Si es que algún día vienen a recogernos, claro está. Una vez que el sol se puso lo suficientemente bajo, Gordon ordenó a todos que empacaran. La tripulación cumplió, pero parecía molesta porque su trabajo se había interrumpido. Antes de que la tripulación pudiera siquiera empezar a recoger sus cosas, el audio falló por completo y se cortó toda la transmisión de cualquier cámara disponible. No fue gran cosa, sucedió con la suficiente frecuencia como para parecer trivial. La transmisión regresó después de un par de minutos, cuando volví de la cocina con una taza de té. Mi padre se había sumergido en la grabación, que finalmente regresó. Esta vez estábamos siguiendo el punto de vista de Gordon. Nos recibió el sonido de un jadeo. ¿Alguien vio eso?, preguntó Anderson. El solo hecho de que Anderson, un hombre enorme, que casi nunca abría la boca para hablar, dijera algo con miedo en su voz era bastante aterrador. ¿Qué ves?, preguntó Gordon. Había algo moviéndose desde abajo del abismo, aclaró Anderson. Antes de que alguien tuviera oportunidad de investigar, fueron interrumpidos por un Jackson en pánico. ¿Alguien me escucha?, gritó Jackson. Cambiamos la señal a Jackson. La cámara se movía frenéticamente mientras él buscaba a su equipo. Tranquilízate, Jackson, todavía estamos aquí. Las comunicaciones se cortaron por un minuto. Fue solo un problema técnico, respondió Gordon. Entonces, ¿por qué no puedo verte?, preguntó. En ese momento la cámara cambió a la vista de Gordon, y a pesar de mostrar exactamente el mismo entorno, Jackson no estaba a la vista. ¿Te alejaste caminando hacia algún lado, Jackson? ¿Cuáles son tus coordenadas? No me moví, carajo, gritó. Contrólate, te encontraremos. La vista volvió a centrarse en Jackson por un momento, justo a tiempo para ver una forma borrosa que pasaba volando a una velocidad increíble. Soltó un grito breve antes de que se cortara la señal y nos dejó con una pantalla completamente negra. Jackson, ¿me escuchas?, preguntó Gordon. Jackson. La tripulación se miró en estado de shock y la vista se redirigió nuevamente a la transmisión de Gordon. ¿Dónde está?, preguntó Cameron. No lo sé, según su GPS simplemente desapareció. Llama a la base, diles que busquen en la red, comprobaré si de alguna manera se cayó del acantilado, dijo Gordon mientras hacía un gesto hacia Cameron. Control, ¿me escuchas?, preguntó Cameron. No hay respuesta. Control. Daniel, repitió. Gordon, no responden. Ninguno de los astronautas se atrevió a hacer ninguna sugerencia. Parecían estar divididos entre regresar a la estación para ver cómo estaba la tripulación o quedarse a buscar a Jackson. Tenemos que volver a la estación, dijo finalmente Anderson. ¿Y qué pasa con Jackson?, preguntó Cameron. Si algo le pasa a la estación, todos estaremos muertos de todas formas. La tripulación se apresuró a regresar al Brait Geraisen 9, sin que ninguno de ellos dijera una palabra en el proceso. Gordon encabezó la persecución, dándose la vuelta de vez en cuando para comprobar que toda la tripulación lo seguía. Al comprobarlo, Anderson simplemente había desaparecido detrás de ellos mientras corrían hacia la estación. ¿A dónde fue?, preguntó Gordon. No lo sé. Estaba detrás de mí hace apenas un segundo, tartamudeó Cameron. Todas las demás transmisiones se habían apagado desde hacía tiempo, incluidas las cámaras de la estación. No tardaron mucho en volver corriendo a Brait Geraisen 9. Las puertas estaban abiertas, pero no se veía a ninguno de los miembros restantes de la tripulación. Gordon se estaba volviendo más frenético a cada minuto, perdiendo la clara compostura que había mantenido hasta ese momento de la misión. Mierda, ¿qué les pasó?, dijo. No lo sé, sellé la puerta, buscaré cualquier señal de calor en los alrededores, dijo Cameron. Ella escribía desesperadamente en la consola, escaneando una y otra vez. No hay nadie, espera. Lo que fuera que leyera la consola, estaba más allá de mi comprensión de computadoras y aparatos, simplemente estaba pegado a la pantalla. Ni yo ni mi padre pronunciábamos una palabra. Una minúscula cantidad de esperanza regresó a la voz de Cameron. El rastreador de Jackson acaba de volver a funcionar, gritó con alegría. Gordon se dirigía nuevamente hacia la puerta. Voy a volver a buscarlo, tú quédate aquí,
No abras la puerta hasta que vuelva, dijo. Las palabras eran valientes, pero no podía ocultar su voz temblorosa. Cameron intentó rechazar sus órdenes. Prométemelo, dijo. Lo prometo, respondió ella de mala gana. Volvía la vista de Gordon. El sol ya se había puesto en Marte y la noche era tan oscura como cualquier otra que hubiera visto en la Tierra. Incluso con sus 2 lunas, la cámara montada en el casco de Gordon apenas captaba luz, incluso con la linterna que llevaba. «¿Sigue hablándome, Cameron?», preguntó Gordon, nervioso. «No tardaré mucho en llegar a Jackson. ¿Ves algún movimiento a tu alrededor?». «Nada, está demasiado oscuro», dijo Gordon. «Espera, el rastreador GPS de Jackson se está moviendo hacia mí». Hizo una pausa para comprobar la ubicación. «Espera un minuto, se está moviendo a más de 50 millas por hora». «Eso no es». Se quedó en silencio y la transmisión se cortó. Cameron se sentó, derrotada y conmocionada. Ni siquiera intentó llamar a sus amigos, sabía que se habían ido hacía tiempo. Ella simplemente se levantó y caminó hacia la cocina. Sin decir una palabra, tomó uno de los cuchillos y se cortó la garganta. La decisión tardó menos de una fracción de segundo. Como lo vimos desde su punto de vista, era difícil decir exactamente qué sucedió, pero el flujo de sangre que siguió y los gorgoteos subsiguientes dieron una pista de lo que hizo. Pareció que habían pasado siglos hasta que el gorgoteo se detuvo, pero tan pronto como ella jadeó por última vez, una criatura apareció en la periferia. No pudimos ver nada más que una silueta borrosa, demasiado alta y delgada para ser humana. Aunque todo lo que la rodeaba parecía nítido, la cámara se negó a enfocarla, incluso cuando se acercó. Se inclinó para inspeccionar el cuerpo sin vida de Cameron, todavía borroso, y por un momento pareció no entender su fallecimiento, como si no pudiera captar el concepto de suicidio. Rápidamente se dio cuenta de que algo lo estaba observando, ya que colocó su propio rostro directamente frente a la cámara. Solo pasó un segundo antes de que la transmisión se cortara una vez más, pero esta vez, en lugar de permanecer en negro, fue reemplazada por una imagen congelada de lo que fuera que era la criatura, y el audio se convirtió en un chirrido de vidrio roto. El sonido era más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado jamás, ni siquiera agarrándome los oídos pude detener sus incesantes gritos. Era rítmico, casi como código Morse, pero más rápido y errático. No solo provenía de la televisión. De hecho, todos y cada uno de los aparatos electrónicos de la casa conectados a internet reproducían el mismo horror, el estéreo de la casa de mis vecinos y la radio de un coche que pasaba por allí. Hasta donde pude ver, el mundo entero se había convertido en un grito horrible. No me había dado cuenta hasta entonces de que mi padre estaba pegado a la pantalla del televisor, sin pestañear y sin responder. Intenté apartarlo, pero fue en vano, estaba en una especie de trance. Ya sea por un circuito roto o por el propio chirrido, de repente todo en la casa se apagó, produciéndose un apagón total que afectó únicamente a nuestra casa. Luego los chillidos cesaron en todo el vecindario y, cuando el televisor se volvió a encender, el canal desapareció. Ha pasado un mes desde los eventos de Bright Horizon 9, y no hay ni una pizca de evidencia de que esto haya sucedido alguna vez. Según todas las fuentes disponibles, ni siquiera hemos visitado Marte todavía. Mis padres me hicieron hablar con un psiquiatra y casi me convencí de que me había vuelto loca por un tiempo, pero aquí estoy, buscando desesperadamente a alguien más que recuerde. No sé por qué no lo he olvidado, pero no puedo estar sola. Estas cosas, sean lo que sean, mataron a toda la tripulación sin despeinarse y lograron secuestrar el equipo a bordo de Bright Horizon 9, borrando así la memoria colectiva de toda la raza humana. Necesitaban que olvidáramos, para que no pudiéramos contraatacar. Realmente espero estar loca, porque si no lo estoy, ellos vendrán aquí pronto.